días anteriores hemos estado hablando acerca de que, la semana antepasada y esta semana hemos estado hablando de algo muy especial, que es la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia es lo que Jesucristo más ama? Es lo que más ama. Él dio su vida misma por amor a su iglesia, por amor a nosotros. Y si Jesucristo ama a su iglesia, nosotros tenemos que amar su iglesia también, porque tenemos que seguir su modelo, ¿verdad que sí? El domingo pasado David nos hablaba acerca de los propósitos de la iglesia. Y uno de los propósitos de la iglesia era exaltar a Dios. ¿Recuerdan? Y exaltar a Dios, créanme que faltar un domingo para mí es algo tan difícil. Venir y adorar a Dios en medio de mis hermanos, porque lo puedo hacer en mi casa y lo hago en mi casa, pero venir y codo a codo adorar a Jesús, exaltar su nombre, como ahorita cantábamos, te exalto, hay una unción aquí, etcétera, al lado de mis hermanos es otra atmósfera. ¿Cuántos creen que así es? O sea, estar con tus hermanos, escuchar las voces de toda la iglesia exaltando el nombre de Jesús, es otra atmósfera que podemos levantar. Es uno de los propósitos de la iglesia. Otro era edificar a los creyentes, compartir también el evangelio. Jesucristo mismo fue lo que hizo, vino y compartió las buenas nuevas, y nosotros tenemos que aprender a hacerlo, a evangelizar, porque muchas veces nos encerramos aquí en las cuatro paredes bien a gusto. Y fíjense, yo he escuchado cristianos que a veces digo, ¿cómo podemos pensar así? Que cristianos han dicho, pues yo ya soy salvo, como diciendo, pues allá los demás, ¿verdad? Si creen o no creen. ¿Si han escuchado algunas veces ese tipo de comentarios o nomás soy yo? ¿Sí, no? Ay, gracias a Dios, que a lo mejor nomás fui yo la única. Y yo les digo, ¿cómo podemos pensar así si Jesucristo mismo vino a dar las buenas nuevas? Nosotros somos llamados a dar las buenas nuevas, a evangelizar. Y la verdad es que en Efesios 5:25, miren, voy a hacer una pausa aquí. A mí me gusta mucho andar en la Biblia y basarme en una historia. A mí me encantan las historias de la Biblia. Y nosotros tenemos el privilegio de tener Biblia, bueno, puede ser el libro, ¿verdad? Y Dios también nos ha permitido una Biblia electrónica. Si tú tienes una Biblia en libro, váyate a Efesios 5:25. Y si tú tienes una Biblia electrónica, pues también vete a Efesios 5:25. Pero vámonos ahí, miren que en las Biblias electrónicas ya hasta pueden subrayar, ¿no? Y yo me acuerdo porque la verdad es que últimamente utilizo mucho también mi Biblia electrónica, porque hay varias traducciones que me ayudan. Pero recuerdo cuando no había esas aplicaciones, mi Biblia estaba rayada por todas partes de mis anotaciones. Y que Dios me habló esto, y Dios me habló. ¿Cuántos tenían su Biblia así? A ver, levanten su mano, ¿verdad que era bien suave? Bueno, también en la Biblia electrónica ahora me di cuenta que también pueden hacer sus anotaciones por ahí. Entonces, cualquier que sea el modo, vámonos a Efesios 5:25. ¿Ya lo tienen por ahí? ¿Sí? Bueno, dice, y a mí me gusta mucho hablar este versículo. A los hombres les gusta hablar que las mujeres se sometan, pero a mí me gusta mucho hablar de este. Ok, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ellos. Aquí hay un ejemplo tan especial que nos dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Entonces los maridos nos deben de amar de esa forma. Ténganos paciencia, ámenos. Es fácil amarnos, ¿verdad que sí, mujeres? Sí, es fácil amarnos. Tenemos nuestras formas, encuéntrenle por ahí la forma, pero somos fácil de amar, no sé. Y también, mujeres, hay que respetar a los esposos, ¿verdad que sí? No, los hombres ahorita las pellizcan las mujeres, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que debemos de que amar la iglesia así como Cristo la ama también. Cristo ama su iglesia. Y hoy en día nos topamos con muchas predicaciones, nos hemos topado con muchos modelos de predicadores. Creo que esta generación corremos tantos riesgos porque escuchamos muchas corrientes. Que un predicador de moda salió y todos lo estamos escuchando,
todo otro predicador de moda y lo escuchamos y no tiene nada de malo, pero tenemos que saber que la iglesia de Cristo solo es una, ¿sí? Hay una sola iglesia y tenemos que aprender a filtrar todo lo que escuchamos para saber si realmente es cristocéntrico lo que estamos recibiendo, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahorita de cómo era la iglesia antes, la iglesia cuando empezaban. Fíjense en Hechos 2:41. Vámonos para allá, en sus Biblias. Yo sé que aquí lo tienen en las pantallas, pero búsquenla en su Biblia, muchachos. Yo los traigo, mire, yo traigo mi Biblia, pero también lo traigo aquí anotado. Es una historia bien increíble de los apóstoles cuando apenas la iglesia estaba comenzando. Recuerden que Jesucristo vino y los discípulos aprendían de Él. En ese momento ellos no habían sido enviados. Ellos estaban escuchando de Jesús todas sus enseñanzas. ¿Se acuerdan de la primera predicación que comentaba mi esposo? Que nosotros debemos traer a Jesús a la iglesia. ¿Sí recuerdan? Es porque teníamos que tener primero una relación personal con Cristo, cada uno independientemente. Y aquí está otro ejemplo. Los discípulos tuvieron una relación personal con Cristo. Escuchaban sus mensajes, las parábolas, le preguntaban, vieron milagros, hasta discutían entre ellos, ¿no? Pero tuvieron un momento especial y personal con Jesús. Y después cuando Jesús resucita, es enviado al cielo, entonces ellos empiezan a compartir la palabra de Dios y empieza la primera iglesia cristiana. Y vamos a ver cómo era en aquel entonces, a ver si nos parecemos un poquito a nosotros, ¿sale? Empieza así, Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron en aquel día, ¿cuántos? Imagínense, en un día, 3,000 personas recibieron a Jesús y creyeron en Él y se bautizaron. En el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean qué importante es la oración. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Si vamos más o menos viendo las características de esta iglesia. En el 46 dice, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Ellos se congregaban, ellos tenían un templo, ellos tenían donde reunirse, y partiendo el pan en las casas. Qué rico va lo que sigue. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y luego dice, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos cómo empezaba la iglesia de Cristo, cómo es. Y yo quiero que tú pienses si ese modelo de hechos lo hacemos nosotros como iglesia. Si tú siendo cristiano, si tú creyendo en Cristo tenemos y hacemos lo mismo que la iglesia antigua, la iglesia inicial. ¿Lo hacemos? No me contesten ahorita. A lo mejor fallamos en 1, 2, 3 cositas, pero tenemos chance todavía, tenemos chance de reivindicarnos. La iglesia de Cristo se va a dividir o se va a caracterizar en 3 cosas en base a este. Este va a ser un pasaje que lo vamos a ver durante todo este rato. Pero lo principal es que nosotros como iglesia, punto número 1, debemos estar dedicados a Cristo. Es decir, todo lo que Cristo nos habla a través de su palabra, lo vamos a poner por obra. Vamos a estar enfocados totalmente en las enseñanzas de Cristo.
Y en el versículo número 2, Hechos 2:41 dice que recibieron la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tuvimos a una persona que nos compartió de la palabra? Que tuvo el valor y que a lo mejor no le hicimos caso a la primera, ¿verdad? Y que a veces a lo mejor hasta gordos nos caían, porque nos seguían hablando y hablando del evangelio y hablando. Tú decías, ay, viene Juanita, híjole, déjame, voy al baño porque esta me va a volver a hablar, ¿no? Yo no sé a cuánto les pasó, ¿a cuánto les pasó? Ay, a mí me pasó, pues les voy a decir, porque a mí me pasó con mi abuelita. Yo les he comentado mucho y gloria a Dios por mi abuelita, porque mi abuelita se vino a vivir a Juárez y ella era cristiana, ella vivía en Sonora y me dijo, mija, consígueme una iglesia cristiana. Yo tenía como 14 años y en aquel entonces yo nomás había escuchado hablar de Vino Nuevo porque yo veía el Vaquero Vázquez en la televisión. Entonces yo dije, me queda cerquitas porque yo vivo atrás de Vino Nuevo, vivía pues atrás de Vino Nuevo. Y mi abuelita, consígueme una iglesia, y le dije, me dice, es que esa está muy grandota. Mi abuelita ya está un poquito grande. Dije, pues ¿dónde le voy a conseguir una? Y me hacía la loca yo, no, y mi hija, ándele, mire mi hija, es que Jesús, y me empezaba, vivía en mi casa, se fue a vivir a mi casa, entonces yo no me podía salir a ningún lado. Cenábamos, que ore mi hija, vamos a dar gracias. Nos levantábamos, que el desayuno, que dad gracias. Y bueno, dice mi, hasta que le dije, ya abuelita, ya le conseguí una y la llevé y le dije, pero mire, la voy a acompañar, me acuerdo, la voy a acompañar, pero ni crea que yo me voy a quedar ahí. Y miren, ¿verdad? Miren nomás, desde aquel día que yo entré por las puertas de esa iglesia, el Señor habló su palabra, la recibí y transformó mi vida. Yo no sé cuántos han sido transformados por la palabra del Señor, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos sido transformados por su palabra, que nunca más seremos iguales. Es más, tú puedes decir ahorita que ya no amas al Señor, te puedes ir al mundo, pero aún estando en el mundo no vas a estar igual, no vas a disfrutar igual, porque la palabra de Dios está en tu corazón, ¿verdad? Entonces, la iglesia antigua recibió la palabra, pero no solamente eso, sino fueron bautizados. Y bautizarse es un simbolismo, tiene dos significados. El primero de ellos es reconocer públicamente nuestra fe y decir, yo he creído en Jesús y me quiero bautizar. Y el otro significado es que entra un hombre viejo, esta alma que está en las aguas, ya pasó, me sumerjo en la agua y me levanto y soy una persona transformada para el Señor. Entonces, la primera iglesia así era, recibían la palabra y se bautizaran. Yo te animo, si aún tú no te has bautizado y has creído la palabra, que en los próximos bautizos tú te anotes y tú digas, yo quiero ser bautizado y reconocer públicamente mi fe. Y el hecho de que en el verso se menciona que fueron añadidos mucha gente, fíjate cómo a través de recibir la palabra y de esa iglesia, aquí no menciona en ese pasaje que ellos salieron a evangelizar. Menciona que la iglesia salió a predicar la palabra. Este pasaje, esta historia menciona que por como era la iglesia, tenían el favor de la gente. La gente los admiraba, los amaba, los quería. Y por eso mucha gente más era añadida a las iglesias. Mi pregunta es, ¿tus compañeros de escuela anhelan lo que tú tienes? ¿Quieren ser como tú eres? Si los invitas un día a la iglesia, dice, yo quiero ir. O de plano dice, no hombre, esta es bien renegona y bien enojona y bien mentirosa o bien chismosa. Bueno, estoy hablando de las mujeres, ¿verdad? Yo no sé cómo son los hombres, enojones, mandones o yo qué sé, ¿no? ¿Quisieran venir por como tú eres allá afuera? Hay una iglesia en especial en la Biblia, que es la iglesia de Tesalónica. Esa iglesia escuchaba la palabra, pero la ponía por obra. Y vamos a ver un versículo. Váyanse a Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Yo lo puse en la Nueva Traducción Viviente.
si traen Biblia electrónica, ahí arribita están las traducciones, ¿verdad? Bien suave. Pero dice, está hablando Pedro y le dice, desde Pablo, perdón, y dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a Dios, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia activa. Las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están hablando acerca de la iglesia de Tesalonicenses, que era una iglesia activa. Yo le doy tantas gracias a Dios porque Vida y Gracia es una iglesia activa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Realmente es una iglesia activa. Y hay veces que decimos, ya, ¿para qué tanta actividad? ¿No? Ya andamos cansados. La iglesia de Tesalónica era una iglesia activa, era una iglesia fiel, era una iglesia que trabajaba para el Señor. Y nosotros debemos tomar ese modelo, dedicados a Cristo y trabajar por Él y para Él. Porque la gloria no va a ser para nosotros, la gloria va a ser poder ver a esas almas cuando estemos en nuestra morada celestial. Porque miren, allá vamos a estar gozándonos. Y la gran recompensa es que tú puedas ver a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, estar allá en las bodas del Cordero. Y que ellos te puedan decir, híjole, gracias por insistirme, ¿no? Porque era bien cabezón. Y tú me estuviste ahí hablando e insistiendo que Jesús me amaba y orabas por mí. Claro, no hay que llegar con los hermanos a bibliazos, porque también conozco cristianos que llegan con la Biblia y en lugar de mostrar el amor de Dios, me los mandan al infierno en la primera que estás hablando con ellos. ¿Sí? ¿Sí conocen cristianos así? Espero que no sean así ustedes, porque el Señor no vino hablando y condenándonos al infierno. El Señor vino hablando de amor, misericordia, perdón y arrepentimiento, sí, pero mostrando misericordia. Y también Jesús habló mucho del infierno y lo hemos aprendido, pero es en amor y para salvación, no para condenación. Entonces espero que ustedes puedan compartir la palabra de Dios con nosotros. Y vamos con el segundo punto, que a mí es uno de los que más me apasiona, es dedicados a las Escrituras. La iglesia de Cristo, primero debemos ser dedicados a Cristo, seguir sus mandamientos, seguir su ejemplo. Jesús predicaba, nosotros también, pero también debemos ser dedicados a las Escrituras. Y nos vamos a Hechos 2:42, es la misma historia en la que estamos. Y fíjate bien, dice Hechos 2:42, si lo tienen por ahí. Hechos 2:42, dice, ahí Lucas dice, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que Jesús les había enseñado, exactamente. Pero hay una palabra, perseverar. Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Constancia. Estar ahí, ¿verdad? Buscar. Porque muchas veces queremos que todo llegue fácil a nuestra vida, ¿no? Queremos que vengan y nos prediquen, pero ahí tenemos la Biblia y no la abrimos. Entonces necesitamos perseverar en la doctrina de Jesús, en la doctrina de los apóstoles. Es tan importante que como hijos de Dios comprendamos el potencial del armamento espiritual que tenemos aquí. ¿Cuántos creen que esta palabra es poderosa? Yo creo que esta palabra es poderosa. En esta palabra, ¿quieres guía? ¿Quieres una dirección? Podemos irnos a Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice, ¿qué dice? A ver, algunos, ya eso está bien fácil, ya lo debemos aprender. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres dirección? ¿Tienes alguna decisión que tomar enfrente? ¿Quieres saber por dónde dirigirte? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Estás pasando por luchas, por tormentas,
por lo que tú quieras. Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bueno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos estar armados con su palabra. Jesús mismo lo hizo cuando fue tentado por el diablo. ¿Cómo lo derrotó? ¿Cómo venció? A través de su palabra, leyendo. Si tú puedes estar en tormenta, si tú puedes estar flaqueando, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, si tú estás pasando por situaciones complicadas también, tú puedes decir, soy más que vencedor en Cristo. Mayor es Cristo que está en mí que los demonios que están en el mundo. Y todo esto tú lo puedes agarrar a través de su palabra. Pero tristemente hay una generación, y ahorita aquí les voy a hablar muy específicamente a los jóvenes. Aguas, agárrense, no se crean. La verdad es que, miren, como pastores estamos tan interesados que ustedes estén cimentados en la palabra. A los hombres o a los predicadores, sé que buscamos del Señor, y yo me incluyo ahorita porque para poder compartirles esto tuve que meterme con Dios. Hay un nerviosismo en mi vida como ni cuando era maestra. Y ahorita compartía con alguien, mi pastora me dice, el día que tú te subas a predicar y no sientas nervios, aguas. Me dice, porque entonces estás confiando en tu propio entendimiento. Entonces es bueno que sientas ese nerviosismo porque sabes que no dependes de ti, sino dependes del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dije esto? Ya sé, porque estamos muy interesados en que ustedes comprendan la palabra del Señor, porque hay predicadores, ahorita en YouTube es bien fácil poner prédicas y creer todo lo que te están diciendo. Hay cristianos que creen todo lo que escuchan en YouTube los predicadores, y llega un momento en que se confunden, porque un predicador dice una cosa pero el otro dijo otra, ¿no? Entonces nosotros como pastores estamos tan interesados en que ustedes conozcan la palabra de Dios, porque así tú vas a discernir lo que estás escuchando, ¿proviene de Dios o no proviene de Dios? Si viene en la palabra, es de Dios. Si contradice la Biblia, deséchalo. Por eso para nosotros es bien importante que ustedes conozcan la Biblia. Pero hay una generación de jóvenes, si vieran una carga tan fuerte de nosotros por los jóvenes y los niños. En especial los jóvenes que todo quieren tan fácil, que no quieren perseverar en escudriñar la palabra. Es más, yo no sé cuántos jóvenes realmente tienen una Biblia en su casa. La puedes decir, la tengo en el celular. ¿Cuántas veces al día lees la Biblia? O ponen nada más tus, ¿cómo se llaman? Videos de YouTube. Ahora quiero que entiendas que no estoy en contra de los predicadores. Yo no estoy en contra. Quiero que me explique muy bien. Yo aprendo mucho de predicadores, pero todo lo filtro a través de la palabra de Dios. Pero hay una generación que es tan cómoda que ven a un predicador de moda y les comparten las cosas y todo creen y todo hacen como el predicador, sin siquiera filtrarlo y saber si es real o no es real. Ustedes jóvenes deben de aprender la palabra de Dios. ¿Quién se las va a compartir a sus hijos? Si ustedes no aprenden la palabra de Dios desde ahorita, ¿quién se las va a enseñar? Porque déjenme decirles una cosa, el Señor dice a los padres, nos dice, y tú le hablarás a tus hijos estando sentado por el camino a la mesa, y tú le repetirás estas palabras. Está hablando de la palabra de Dios, es decir, enséñales la palabra de Dios. Pero tú algún día vas a ser padre o vas a ser madre. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Lo que dice un predicador o lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que tú le vas a enseñar? ¿Te sabes versículos de la Biblia de memoria? ¿Te sabes algunos versículos con los cuales tú puedas, ¿cómo se llama? Defenderte en momentos complicados? Tenemos una generación de jóvenes que todo queremos fácil.
necesitamos escudriñar. Y miren que cuando estaba escuchando esto, y mi esposo me dice, ¿tú amas la alabanza y la adoración? Le digo, sí, si tú quieres, mira, yo vuelvo a predicar de la adoración y de la alabanza. Me dice, no, vamos a hablar de la iglesia. Bueno, pues, pero en la iglesia se adora. Así que yo recuerdo que el día que compartí con ustedes, jóvenes, y aquí tengo una queja en mi corazón, yo compartí acerca de la música secular con toda la iglesia, ¿lo recuerdan? Compartí aquella vez con mucho temor y temblor, porque sé que la música secular, basada en la escritura, no hay algún versículo que te diga que escuchar música secular sea pecado. ¿Sí recuerdan? Ok, pero te di muchos otros fundamentos bíblicos para decirte que aunque la música secular no es pecado, tú tienes que discernir lo que está entrando a tu corazón y lo que estás escuchando. Pero muchos se quedaron con, la pastora dijo que no es pecado, ¿no? Y yo ese día yo luchaba con el Señor porque yo quería hablarlo y no quería hablarlo. Estaba así como que, Señor, por favor, no me dejes hablar de eso, por favor. Porque la alabanza y la adoración es otra atmósfera para el cristiano. Cuando tú estás en dificultades, en confusiones y en alegrías, también debemos adorar a Dios. No, pero yo he escuchado a jóvenes cristianos, y por qué no decirlo también de esta congregación, que estoy segura que el 99% de tu día estás escuchando música secular. O a lo mejor el 100%, me atrevería a decir. Y eso es, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedas solamente con una parte cuando te di todo el trasfondo? O sea, te dije hasta puedes comer en tu vida comida chatarra. ¿Se acuerdan que les decía? Come comida chatarra de vez en cuando. O sea, escúchala, no hay, pero discierne lo que estás escuchando. Discierne lo que está entrando a tu corazón. Por eso mismo, jóvenes, disciernan aún lo que están escuchando en predicaciones. Porque yo he escuchado predicadores que dicen y que dijeron que la música cristiana era un asco y que predicadores, que la iglesia, que la música secular era mucho mejor que la música cristiana. Y los chavos, yes, sí, eso pues estás agarrando cosas sin discernir, ¿ok? Ahora, no soy una religiosa, ustedes saben, me conocen, yo no soy una religiosa, pero disciernan lo que está entrando aquí a tu espíritu y lo que está entrando aquí a tu mente. Miren, jóvenes, la edad adulta o la edad madura para los judíos era a partir de los 12 años. Jesús fue al templo ¿a los cuántos años? A los 12. Él ya podía tener acceso a los libros de la ley. Y muchas veces nosotras mamás, y yo lo estoy viviendo, no crean que no. Mis hijos de 20, ya cumplí Natalia 24, otro ya va a cumplir 18, y yo quiero estarles metiendo, y ándale, ¿por qué no lees la Biblia? Y ándale, ¿por qué no oras? Oye, no te he visto orar, oye, no te... Pero llega un momento en que el Señor me dice, háblales, pero llega un momento en que ellos deben decidir leer la Biblia. Porque ustedes, muchachos, jóvenes, papá y mamá, no pueden hacer su labor de perseverar en la doctrina del Señor. Perseverar en la doctrina del Señor les corresponde a cada uno de ustedes. Sí nos corresponde enseñar a nuestros niños, pero llega una edad en la que tú, joven, eres responsable de tu alimento espiritual. ¿Sí me escucharon? Tú eres responsable de tu alimento espiritual. Todo lo que oyes, todo lo que ves en la televisión, en las series, tú eres responsable de eso que entra. Y después andamos pensando que tienen luchas con imágenes, pues ya saben cuáles, no, ya hasta me trabé, con imágenes que no son ilícitas, de lascivia, ¿sí? ¿Por qué? Pues no sé qué estás viendo, no sé qué estás escuchando.
en tu música. Entonces, por favor, disciernan lo que están escuchando. Si tú no escudriñas la palabra ahorita, ¿quién se la va a enseñar a tus hijos jóvenes? ¿Sus abuelos? El mandamiento no es para los abuelos. La responsabilidad es de cada uno de ustedes. Padres, jóvenes, escudriñen su palabra. No es aburrida, porque yo he escuchado personas que dicen: cuando no puedo dormir, leo la Biblia y me duermo. Ay, gracias al Señor, ¿verdad?, que te puede dar la paz y puedes dormir. Digo, o sea, qué padre, ¿no? Pero la Biblia no es para arrullarte. La Biblia es para deleitarte. La Biblia es para fortalecerte. La Biblia es para luchar. La Biblia es para animarte. La Biblia es para compartirse, no para arrullarte. Escudriñen la palabra, jóvenes. Por eso, insisto, como pastores nos interesa introducir la palabra de Dios en todos los aspectos. Por eso parecemos disco rayado. El devocional, muchachos, miren, en la librería está el devocional. Incluso, miren, la verdad es que yo leía el devocional y prácticamente es la Biblia. Ahora no tienes ni excusa para decir que no tienes Biblia, porque si los que tienen su devocional pueden ver que ahí está toda la historia, todo el capítulo. O sea, hasta fácil está leer la palabra de Dios. Debemos aprovecharla. Necesitamos una iglesia que despierte a las escrituras. Y les voy a poner unos dos videos para que podamos agradecer realmente y valorar el país en el que estamos. El país en donde tú puedes andar con tu Biblia. No pasan de burlillas, ¿verdad? Ahí va la aleluya, etcétera. Pero vivimos en un país libre donde podemos leer la palabra de Dios, pero a veces no lo valoramos. No valoramos eso. Y a mí me gustaría que pusieran mucha atención. Son 2 videos, se los van a pasar seguidos, son cortititos, pero pongan atención. Bueno, la verdad es que yo cada vez que veo este video, lo veía, quebrantaba mi corazón. Veía la alegría con la que las personas recibían la palabra de Dios. Estaban hambrientas por tener algo que tú y yo ya tenemos en nuestras manos. Tenemos la palabra de Dios y ellos en su corazón lo anhelaban. ¿Para qué? La mujer dijo: para enseñárselo a mis hijos, y mis hijos se los enseñarán a sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dejado en nuestras manos. Jóvenes, no sabes lo que tú puedes obtener orando la palabra de Dios. No solamente orando lo que tú quieres orar, sino si tú agarras: yo oro por mis hijos, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová medita de día y de noche. Yo oro esa palabra para mis hijos. Padre, que mis hijos sean hombres que no anden en caminos de pecadores, y empiezo a orar por ellos, sino que sean como árboles plantados. Cuando tú empiezas a orar la palabra, cosas poderosas suceden en el mundo espiritual. Pero el enemigo no quiere que tú leas esto. ¿Me escuchaste? Él no quiere, porque él sabe que es un arma poderosa para vencer. Es un arma poderosa para vencer y para levantarnos cuando sentimos caernos. Necesitamos valorar esto. Yo escuchaba una historia de un país donde se juntaban los hombres en una alcantarilla a leer la Biblia. Y se pasaban las hojitas, porque en la iglesia había solo una Biblia. Se pasaban las hojitas y se la memorizaban por semana. Llegaron, les quitaron su Biblia el ejército, porque era un ejército anticristiano, y ellos les contestaron: podrás quitarnos esto palpable, pero esto no está aquí, esto está aquí. Esto está aquí, grabado en mi mente y en mi corazón. Es importante que podamos memorizar la palabra de Dios, leerla. Dedicados a Cristo y dedicados a las Escrituras. Y por último, dedicados los unos a los otros.
En Hechos 2, 44, 47, en la Nueva Traducción Viviente, dicen, ¿sí la tienen en la Nueva Traducción Viviente, muchachos? Hechos 2, 44 al 47. Dice 44, ¿verdad? Perdón, 46, perdón, con razón, no, ahí está. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. En otra versión, esta parte dice, en la lenguaje actual dice, y todos en la ciudad los querían. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué importante es que aprendamos a ser como Jesús, que aprendamos a amar su palabra, pero que aprendamos a ser familia, a poder estar unos con otros. La Biblia es muy clara y dice que el hierro se afila con hierro, y el amigo con otro amigo, el hombre con otro hombre. Pero muchas veces somos cristianos aislados, y los cristianos aislados generalmente son los que más ataca al enemigo, porque no hay quien los defienda. Por eso nosotros tenemos aquí grupos conexión. Los grupos conexión son bíblicos. ¿Lo creen? Dicen que compartían, alababan al Señor en el templo y en las casas, y aparte había comida. Yo veo a veces las taquizas y los banquetes que se dan en los grupos conexión, y es bíblico, porque los demás los conocían por esa armonía, por esa comunión. Por eso nosotros decimos ser familia. Y muchas veces como pastores hemos escuchado comentarios que dicen, es que no son familia porque no se interesan por mí, es que no son familia porque somos muchos. ¿Cuántos tienen familias numerosas? Hay veces que tenemos familias numerosas y no nos llamamos con todos, o se llaman bien tienen un lazo especial con todos. Miren, yo fui maestra por muchos años. Ustedes estuvieron en un grupo en su infancia, niñez, adolescencia o ahorita. Cuando tú entras primero A, por ejemplo, entras y dices, ¿a quién le hablo? Como diciendo, vengo sola, no. Y empiezas a hablar con uno, como que no te gustó mucho, pero bueno, le empiezas a hablar a otro, hasta que encuentras afines, ¿sí o no? Tus amigochos. Ya después como maestros decimos, equipos de 5, y son los mismos 5 y los mismos 6, 4, pero son los mismos de siempre. Y a veces los maestros éramos bien gachos, ¿verdad? Decíamos, enumeración del 1 al 6, y separábamos los grupitos, ¿verdad? Era lo más gacho para los muchachos. Pero generalmente tienes afines, y no por eso dejaba de ser primero A, ¿sí? O sea, yo me juntaba con mis amigas, y cuando el maestro decía, vamos a hacer una obra de teatro, todos participábamos, los chistosines, porque está el grupo de los chistines, ¿verdad? Los que eran más, los tremenditos que se sentaban allá atrás, los inteligentillos, ¿verdad? Los nerds siempre se sentan juntos, y bueno, siempre hay afines. Así es en la casa del Señor, así es en la iglesia. Buscamos afines, pero no dejamos de ser un solo cuerpo. No dejamos de ser una misma iglesia. No porque yo sea más extrovertida quiere decir que el que es más tímido no me quiere, o el tímido dice, nomás se la pasa risa y risa, me cae regordo. No, somos un mismo cuerpo, pero nos juntamos con nuestros afines. Por eso hay varios grupos conexión. En las mismas familias, mi familia es muy pequeña, la verdad, es muy chiquitita, pero la familia de mi esposo, no, esa familia de locos está enorme. Y mi suegra, por ejemplo, tienen como 7 hermanos, 8 hermanos, y cuando se juntan es la locura, no todos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos y de todo, pero pues
tú llegas con el que más te hallas, pero saludas a todos bien, amas a la familia, te hallas con ellos, pero siempre hay a lo mejor un hermano con el que te llevas mejor en tu familia, con el que le puedes compartir tus tristezas, porque a lo mejor el que es chistín te la va a regar, ¿sí? Y no lo va a tomar en serio, pero a lo mejor tú tienes a alguien confidente en tu propia familia, pero eso no quiere decir que no sean una sola familia. Vida y Gracia es una familia. Tienes que amar Vida y Gracia. Podemos ser diferentes, tenemos errores, sí, todos tenemos errores. Yo tengo errores, tú tienes errores. Puedo yo lastimarte sin querer, puedo hacer algo que no te guste, tú puedes hacer algo que a mí no me guste y que me puede lastimar, pero al fin y al cabo entendemos que el perdón que nos enseñó Jesús viene sobre nuestras vidas, perdonamos y seguimos siendo un cuerpo en Cristo, ¿no? Aquí hay varios grupos Conexión, donde se van a abrir el 7 de febrero, arrancamos. Y nuestra intención es que vayas y hagas familia, vayas y conozcas a otros, no te cierres. Vamos a errar, podemos herir, podemos lastimar, pero hierro se afila con hierro y tenemos que aprender a perdonar, porque hasta en eso el Señor dice: en este mundo tendréis aflicciones. Va a haber algo que nos va a causar a lo mejor tristeza, pero es el de la madurez espiritual, que crecemos, perdonamos y avanzamos y seguimos siendo familia, seguimos siendo familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Vida y Gracia? La verdad es que yo estoy tan agradecida por ustedes. Son algo que no merecíamos nosotros, algo que mis ojos naturales no podían dimensionar. Cuando aquella niña de 14 años con su abuelita y que fui enojada a la iglesia, en aquel entonces yo no me podía imaginar poder tenerlos aquí, pero el Señor se goza en nosotros, se goza en esta iglesia. A ver, evalúa tu iglesia. ¿Has evaluado Vida y Gracia? Conforme a Cristo. Nosotros somos cristocéntricos. Vida y Gracia es cristocéntrica, ¿sí? En Vida y Gracia escudriñamos la palabra, se les enseña la palabra. Bueno, ¿cómo molemos estando diciéndoles que lean la palabra de Dios? Devocionales en redes, en los grupos de WhatsApp. El pastor, mi esposa ahí se anda mandando, ¿cómo se llama? Devocionales, yo también ahí en el grupo. La palabra, ¿no? Fomentamos la comunión entre hermanos. Grupos Conexión, no nomás grupos Conexión, en el servir también fomentamos comunión. Cuando tú vienes y sirves con los maestros y que hay junta de maestros, hay comunión entre ellos. Vamos a organizar el festival de los niños, hay comunión. Vamos a organizar la hora de teatro, hay comunión. Cuando recibes a tus hermanos en la puerta, hay comunión. En esta iglesia fomentamos la comunión con Dios. Entonces tú puedes decir: este lugar es bueno, esta iglesia es buena. Eso lo determinas tú en tu corazón. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a hacer algo.